Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar un poco de la patología quirúrgica del estómago. Eh, para hacer referencia solamente a algunos acápites importantes del estómago, recuerden de que tiene tres, cuatro partes, ¿no? El cardias, que va a corresponder al esfínter cardial, la unión gastroesofágica, el cuerpo del estómago, el fundus gástrico, que cuando el paciente está en bipedestación, recuerden que este se mantiene lleno de aire y es la famosa burbuja gástrica o la cámara gástrica que nosotros vemos en la radiografía, ¿no? Esta es la zona del fundus gástrico, ¿no? El cuerpo y el antro, que van a ser importantes por la presencia de las células principales y de las células parietales en esta zona, sobre todo a nivel antral, ¿no? Donde se encuentran las células G también, ¿no? En la zona antropilórica. Eh, Otro dato importante, recuerden que las células antrales, las glándulas, ¿no es cierto?, que son depresiones, tienen dos tipos de células, que son las células principales y las células parietales. Las células principales que generan pepsinógeno y las células parietales que van a secretar ácido clorhídrico, ¿no? Y a nivel antral tenemos las células G, ¿no? Otro detalle importante que tienen que recordar y que es pregunta de examen también es la vascularización del estómago, ¿no? La irrigación. Entonces, en la irrigación del estómago, nosotros tenemos que partir del tronco celíaco, ¿no es cierto? El tronco celíaco tiene tres ramas. El ramo hepático, ¿no?, que es este. El ramo esplénico, que sería este. Y el ramo, la coronaria estomáquica o la gástrica izquierda famosa, ¿no es cierto? Entonces, el tercer ramo del tronco celíaco se llama gástrica izquierda o coronaria estomáquica, que va a ir a irrigar la curvatura menor, ¿no es cierto?, parte de la curvatura menor del estómago, ¿ya? Coronaria estomáquica, ¿ya? La arteria hepática común se divide en dos: la hepática propiamente dicha, ¿no?, y la gastroduodenal. La hepática propiamente dicha va a dar el otro ramo que va a corresponder a la gástrica derecha, ¿no es cierto?, para completar la irrigación de la curvatura menor del estómago, ¿no? La gastroduodenal, ¿no?, que es una división de la arteria hepática común, ¿no?, va a dar un ramo que va a corresponder a la gastroepiploica derecha, ¿no es cierto?, que va a ir a irrigar parte de la curvatura mayor del estómago, ¿no? Y se va a anastomosar con la gastroepiploica izquierda, que va a ser un ramo que va a provenir de la arteria esplénica, que está pasando por acá atrás del estómago, ¿ya? A su vez, la arteria esplénica va a dar los famosos vasos cortos, ¿no?, los ramos cortos, que van a ir, ¿no es cierto?, distribuidos a lo largo del fundus gástrico, ¿no? Entonces, es importante que recuerden eso porque es pregunta de examen, los ramos de la arteria hepática, del estómago, la irrigación del estómago. La inervación está dada por los nervios vagos. Recuerden que el vago izquierdo es hacia anterior. Entonces, si tenemos acá el vago izquierdo, ¿no es cierto?, una vez que llega hacia el esófago, hacia el esófago abdominal, a nivel pasando el cardias, el esófago, el vago izquierdo da dos ramas, como les había dicho, ¿no es cierto? Una rama hepática, ¿no es cierto?, que va a ir a inervar la vesícula, ¿no?, los órganos anexos, el duodeno, y el ramo gástrico. El ramo gástrico, ¿no es cierto?, que va a dar las ramitas para la zona antral, donde están las células G, para la estimulación de la liberación de la gastrina, y un ramo final, ¿no es cierto?, para controlar el esfínter pilórico. Este ramo final se llama nervio de la Target, ¿no? Es el famoso nervio de la Target. Y es el nervio que se respeta en una vagotomía ultra selectiva, ¿no? El vago derecho, ¿no es cierto?, que se hace posterior, igual va a dar dos ramos, un ramo celíaco, ¿no?, y un ramo gástrico también, que conjuntamente con el izquierdo van a ir a inervar la zona antral y la zona pilórica, ¿no? Según la distribución venosa y la distribución vascular, nosotros vamos a tener los famosos grupos ganglionares, que nos van a servir mucho para hacer las resecciones o las disecciones
cuando estemos hablando de neoplasias gástricas, ¿no? Entonces, esto es en relación sobre todo a a la irrigación arterial, ¿no? Entonces, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, creo que esos son los detalles importantes que ustedes deben de recordar en la parte en cuanto a la anatomía. Recuerden que el fundus y el cuerpo topográficamente están situadas hacia el lado izquierdo, o sea, en el hipocondrio izquierdo, ¿no? Y parte de la cara anterior, a nivel del epigastrio, a nivel del cuerpo, es la única zona que está en contacto con la piel, ¿no? Entonces, una lesión directa puede generar un trauma a nivel del estómago, sobre todo cuando está lleno, generando una perforación aguda, ¿no? Muy bien. El procedimiento que consiste en colocar un tubo en el estómago que salga a la piel con la intención de utilizarlo para alimentar a un paciente se llama gastrotomía. La gastrotomía es hacer una incisión en el estómago y abrirlo. Eso es gastrotomía, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tenemos una hemorragia digestiva alta, producto de una úlcera gástrica o una úlcera péptica, ¿no? Y que ha fallado la terapéutica, entonces nosotros hacemos una gastrotomía longitudinal, ¿no? Buscamos la zona de sangrado y hacemos el control hemostático. Y luego hacemos una gastrorrafía o una rafía gástrica para cerrar la apertura. Esa es una gastrotomía, ¿no? La gastrostomía es el abocamiento hacia el exterior de la mucosa, ¿no es cierto? Puede ser directa o indirecta. Directa, abocando la mucosa, así como una colostomía, ¿no? Virtiendo los bordes y dejando a flor de piel. Esa es una gastrostomía directa. La indirecta, utilizando una sonda, ¿no? Puede ser una sonda Foley, puede ser una sonda nasoyeyunal, podemos utilizar una sonda Nelaton, ¿no? O sondas de látex, ¿no? Que nosotros frecuentemente utilizamos ese tipo de sondas. Entonces, esa es la gastrostomía. Entonces, el procedimiento consiste en colocar un tubo en el estómago que salga hacia la piel con intención de utilizarlo para alimentar a un paciente se llama gastrostomía o tubulización gástrica, ¿ya? Pero la gastrostomía también es eso, ¿no? Abocamiento, si es directa, esa flor de piel, e indirecta, utilizando un tubo, ¿no? La gastrectomía hace referencia a la resección, ya sea total o parcial, de un segmento del intestino, en este caso el estómago, ¿no es cierto? Las gastrectomías pueden ser parciales, subtotales, parciales o subtotales, hemigastrectomías, ¿no? O totales, ¿no? La tubulización gástrica hace referencia al acortamiento del diámetro del estómago, ¿no es cierto? Recuerden que podemos hacerlo en cirugía bariátrica, ¿no? Y la gastroplastía hace referencia a un remodelamiento, por ejemplo, cuando encontramos una perforación gástrica por una úlcera péptica, encontramos tejido fibrótico o tejido desvitalizado, pues nosotros podemos hacer una remodelación de los bordes, buscando bordes libres y sangrantes, ¿no? Y realizamos una rafía posterior, se llama gastroplastía. Lo mismo sucede en el colon, ¿no? Cuando tenemos un apéndice perforado en su base y queremos hacer una reparación de la base, hacemos una plastía de colon o coloplastía, ¿no? Siempre reavivando los bordes, con el objeto de encontrar mucosa sana. Entonces, aquí la respuesta debería ser la B, que sería gastrostomía, ¿no? Porque la gastrotomía es solamente la apertura, ¿no es cierto? No es la tubulización, ¿no? La gastrostomía que puede ser directa o puede ser indirecta, ¿no? Entonces, la respuesta es la B. Un varón de 40 años sin antecedentes de interés acude al servicio de urgencias por dolor brusco y de gran intensidad en epigastrio, desde una hora antes y no cede. A la exploración el paciente está pálido, sudoroso, hipotenso, con respiración superficial, el abdomen contracturado, es muy doloroso a la palpación superficial, con desaparición de la matidez hepática a la percusión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿No? Entonces recuerden, dolor, abdomen agudo quirúrgico de inicio súbito y brusco. Si es varón, probablemente
sea perforación de una víscera hueca. Entonces, si es perforación de víscera, nosotros tenemos que ver si hay un antecedente traumático o de acuerdo a los antecedentes, si es consumidor de drogas, si es consumidor de AINES, ¿no? O si tiene antecedentes de úlcera péptica, pensaremos una perforación gástrica o duodenal, ¿no? Si es mujer, ¿qué pensaríamos? Dolor súbito, un embarazo ectópico asociado a palidez, ¿no es cierto? Hipotensión, como dice acá la pregunta, ¿no? Entonces, ¿pensaremos una apendicitis aguda? No, ¿no es cierto? Porque la apendicitis aguda no genera un dolor de inicio brusco súbito. La apendicitis genera lo que se llama la cronología de Murphy, que es el dolor epigástrico que luego migra hacia fosa ilíaca derecha. Y la migración se da en un lapso de 8 a 12 horas. O sea, ese es el tiempo en el que el paciente... ese es el tiempo en el que el paciente recién genera la sintomatología de dolor peritoneal. Porque recuerden que primero el dolor de la apendicitis es visceral, ¿no? Y el dolor visceral se manifiesta por sensación nauseosa, irritabilidad, ¿no? Y cuando luego de 8 horas, ¿no es cierto?, el apéndice genera irritación peritoneal, el dolor se hace peritoneal y el paciente recién empieza a tener el famoso McBurney, perdón, el famoso McBurney positivo, ¿no? Entonces a las 8 horas, esa es la cronología de Murphy. La pancreatitis aguda sí puede generar un dolor de tipo agudo, ¿no es cierto?, súbito, pero estaría asociado a otro tipo de lesiones, sobre todo vómitos, ¿no? Vómitos profusos, que nos puede asociar a la pancreatitis. Antecedentes de bebedor crónico también, o antecedentes de litiasis vesicular, para orientarnos a pancreatitis. La pancreatitis, recuerden que genera un dolor epigástrico, pero que se irradia en cinturón, ¿no? Esa es la característica del dolor en la pancreatitis. Perforación gástrica. Entonces, llega a urgencia por dolor brusco de gran intensidad en epigástrico de 1 hora antes y no cede, pensar en perforación gástrica. No solamente de los pacientes que vienen con hipotensión o sudoración o pálidos o sudoración profusa, ¿no?, con respiración superficial. Los dolores por una úlcera péptica generan este tipo de sintomatología. Entonces, toda epigastralgia o todo paciente que venga con dolor agudo o súbito, estamos obligados en descartar que no esté complicándose con una perforación, esta patología ulcerosa, ¿no? Una colecistitis aguda, igual, el inicio de la colecistitis aguda es intermitente, ¿no? Y la característica del dolor es de localización en hipocondrio derecho, con irradiación hacia región dorsal, pero no en cinturón, y además de dolor hacia la escápula, ¿no es cierto?, hacia la escápula derecha o hacia el hombro derecho. Esa es la característica del dolor en la colecistitis aguda, ¿no? La isquemia mesentérica, ¿no?, también puede generar un dolor de tipo súbito, ¿no?, dependiendo de la etiología, porque la isquemia mesentérica puede ser obstructiva, ¿no?, por un émbolo, por ejemplo, que es la isquemia mesentérica aguda, ¿no?, que puede generar un dolor agudo, generalmente prosigue una distensión en el paciente, producto de la necrosis intestinal que se presenta, ¿no?, y el dolor es difuso, ¿no? Y cuando la isquemia mesentérica es crónica, los episodios de dolores son intermitentes, ¿no? Se dice que es un dolor de hambre, ¿no? Generalmente cuando hay asociados a hipoperfusión en esas zonas, por pacientes con insuficiencia cardíaca o pacientes que están sometidos a terapia con vasoconstrictores prolongados, como los pacientes que están en shock, por ejemplo, ¿no?, que ellos utilizamos inotrópicos, ¿no? Entonces, lo más probable es que se trate de una perforación por una úlcera péptica, una úlcera gástrica, ¿no? Y es característico, ¿no? Recuerden que, ¿qué es lo que más irrita? ¿Qué líquido genera mayor irritación en el peritoneo? En primer lugar, la bilis. En segundo lugar, el jugo gástrico, ¿no? En tercer lugar, la secreción intestinal. Y en cuarto lugar, la sangre. ¿Cierto? Entonces, un paciente que tenga una perforación duodenal, perdón, una perforación gástrica va a generar un dolor agudo, precisamente por la irritación que genera el jugo gástrico, ¿no? Lo mismo sucede porque es un químico que irrita rápidamente el peritoneo, a diferencia del sangrado, por ejemplo, que sí genera irritación, pero de manera progresiva, ¿no? Nosotros sospechamos de un hemoperitoneo no por la irritación peritoneal que tiene el paciente, sino por la taquicardia y los signos de hipovolemia que pueda tener el paciente, ¿no? Entonces, de los líquidos, el que genera mayor irritación es la secreción biliar.
Entonces probablemente se trata de una perforación, ¿no es cierto? De una úlcera péptica, una úlcera gástrica, ¿no? Es una complicación de la úlcera péptica. Recuerden que la úlcera péptica está casi un 90% asociada, ¿no es cierto?, a la presencia del famoso Helicobacter pylori, y mucho más asociada si estos pacientes tienen antecedentes de ingestión por ingestión de AINES, ¿no? Precisamente las cirugías de gastrectomía, ¿no?, inicialmente en los años 1800 estaban indicadas para este tipo de pacientes. O sea, los pacientes con enfermedad úlceropéptica, porque hacían complicaciones como hemorragia digestiva alta, perforaciones o estenosis, estos pacientes se trataban con gastrectomías, ¿no? Se quitaban el problema de fondo, sí, definitivamente. Pero con el advenimiento de las nuevas técnicas, de las nuevas, el nuevo arsenal médico que tienen los gastroenterólogos, como por ejemplo los inhibidores de bomba, los antiácidos, los protectores de mucosa, ¿no? Entonces estos procedimientos quirúrgicos se han ido relegando, ¿no? Ya no se hacen muchas veces las famosas vagotomías. Yo nunca he hecho en estos 7 años y tampoco he visto, en el hospital no se hace ese tipo de cirugías ya, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones ulcerativas responden muy bien al tratamiento médico, sobre todo ahora que se ha determinado que casi más del 80% tiene que ver con la presencia de esta bacteria, el Helicobacter pylori, ¿no? Tratamiento para Helicobacter pylori, mejoría en la úlcera péptica, ¿no? Entonces, luego la terapéutica de gastrectomía para las úlceras pépticas fueron pasando para las que son neoplasias gástricas, ¿no? Recién, ¿no?, posteriormente. Varón de 48 años con historia de dispepsia, dice, ¿no? Y ardor epigástrico. Dispepsia es el disconfort, ¿no es cierto? Distensión abdominal, dolor abdominal, ¿no? Eliminación progresiva de flatos, ¿no? Esa es la dispepsia. Y ardor epigástrico que calma con la ingesta, ¿no? Y bloqueadores H2, ¿no? Acude por hematemesis y melena, dice, ¿no? Importantes. Presión arterial de 100/50, hematocrito 38, hemoglobina 11, leucocitos 10.000 leucocitos por milímetro cúbico. ¿Qué actitud cree la más acertada? ¿No? Entonces estamos frente a una hemorragia digestiva alta, ¿no?, en un paciente probablemente portador de una úlcera péptica, ¿no? Entonces, el tratamiento de la hemorragia digestiva alta es precisamente cuando se trata de una hemorragia digestiva alta por una úlcera péptica, cuando existe falla en el manejo médico, o sea, manejo endoscópico. Se dice que más de 3 intentos endoscópicos de cohibir un sangrado, una hemorragia digestiva alta, y es indicación quirúrgica cuando el paciente es politransfundido, o sea, más de 5 paquetes de globulares transfundidos, ¿no? O cuando hay descompensación hemodinámica en el paciente, cuando a pesar de las transfusiones el paciente está, pues, no responde al tratamiento, ¿no? Entonces, si nuestro paciente viene a la emergencia, ¿no es cierto?, con hematemesis y melenas, está estable, con hemoglobina aparentemente adecuada, lo que deberíamos hacer es diagnosticar, ver qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces lo que deberíamos hacer sería una endoscopía alta, porque la endoscopía, además de ser diagnóstica, va a ser terapéutica, en caso definamos el sangrado, ¿no? La vagotomía troncular más piloroplastia eran las técnicas que se realizaban para las cirugías de úlcera péptica, ¿no es cierto? Para las complicaciones como una hemorragia o una perforación se planteaban las vagotomías tronculares, ¿no?, más piloroplastías. O sea, en caso de emergencia sí se pueden hacer cirugías de vagotomía troncular más piloroplastia, ¿no? Pero la mayoría de las veces nosotros realizamos una gastrotomía, buscamos la zona sangrante, que probablemente el endoscopista ya nos ha dicho dónde está localizada, ya sea cara anterior o cara posterior, ¿no? Y entramos a hacer la gastrotomía, buscamos la zona del sangrado y hacemos punto de hemostasia, ¿no es cierto?, un punto en X, y cohibimos el sangrado, y ahí termina el procedimiento quirúrgico, no se hace más. La vagotomía supraselectiva también es una técnica. En la supraselectiva, recuerden, lo que se seccionan son los ramos gástricos que van a inervar el antro pilórico, la zona antropilórica. Estos ramos gástricos se llaman nervios de Grassini. O sea, en la supraselectiva, ¿qué cortamos? Los nervios de Grassini.
¿Y qué respetamos? El famoso nervio de la target, ¿no es cierto? Es el que llega hacia el esfínter pilórico, es el que controla la dilatación del píloro, ¿no? La vagotomía más antrectomía, ¿no? También es un procedimiento de cirugía de úlcera péptica, pero que no se realiza. Actualmente ya no se realiza, pues. La que sí se puede realizar por vía endoscópica es la supraselectiva. Y es la que, lamentablemente, esta es la que más recidiva trae. Porque identificar esos ramitos, ¿no es cierto?, los nervios de Grassini, es muy difícil. Entonces el paciente, si está asociado, por ejemplo, a un gastrinoma, un síndrome de Solinger-Ellison, puede recidivar. Y obviamente la que tiene menos recidiva será la que sea más radical, pues, ¿no es cierto? Si hacemos una vagotomía troncular más una antrectomía, estamos eliminando la fase cefálica, porque estamos cortando los vagos, y además estamos eliminando la fase gástrica. Estamos haciendo una gastrectomía. Entonces ya con eso el paciente no es que no vaya a ser recidiva de la úlcera, ya no va a tener estómago para hacer úlcera, ¿no? Menos la péptica. Entonces es la que menos recidiva trae, ¿no? Antrectomía más Billroth 2, ¿no? Es una técnica para reparar o para reconstruir el tránsito intestinal al hacer una gastrectomía. La Billroth 2 es una gastro-yeyuno-anastomosis, ¿no? La Billroth 1 es una gastro-duodeno-anastomosis, ¿no? Entonces la endoscopía alta urgente con el fin de diagnosticar la úlcera. Recuerden que las úlceras pépticas, ¿no es cierto?, son más frecuentes a nivel del... Bueno, las úlceras gástricas son más frecuentes en la curvatura menor, al igual que las neoplasias de estómago, son más frecuentes en la curvatura menor. Las úlceras pépticas no tienen ninguna relación con las neoplasias de estómago. Que las neoplasias de estómago tengan forma ulcerosa es muy diferente, ¿no es cierto?, según la clasificación Borman que tienen los cánceres de estómago, ¿no? Entonces, las úlceras pépticas no están relacionadas con las neoplasias, ¿no? Entonces, existen, la segunda en localización es a nivel duodenal y son más frecuentes en la cara anterior del duodeno, ¿no? Son de tres tipos, ¿no? Úlcera péptica tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 es la famosa gástrica, la que está en la curvatura menor, ¿no? La tipo 2 es una úlcera en espejo, dice, ¿no? Una que está tanto en el duodeno como en el estómago. Esa sería la 2. Y la tipo 3 es una úlcera que está próxima al píloro, ¿no? Son úlceras prepilóricas. Una clasificación que le han dado a las úlceras pépticas, ¿no? Ahora, recuerden que las que sangran con mayor frecuencia son las úlceras duodenales, ¿no? Son las más frecuentes en sangrado, ¿no? Muy bien, entonces acá lo que tenemos que hacer es una endoscopía alta, urgente, para hacer el tratamiento, para hacer el diagnóstico y luego el tratamiento. ¿Qué otras complicaciones tiene la úlcera péptica? Entonces, la primera complicación, la hemorragia digestiva alta. La segunda complicación, la perforación, ¿no es cierto? Y cuando existe perforación, nosotros lo que hacemos es manejo de la perforación, nada más. Hacemos radiamiento del bordes, ¿no es cierto?, rafía primaria, y le colocamos un parche de Piplon sobre la lesión o la zona perforada. Esa técnica se llama Graham, parche de Piplon o parche de Graham, ¿no es cierto? Un lado de cavidad, sus drencitos, y ahí quedó la cosa. Entonces, estas son las famosas vagotomías, ¿no es cierto? Esta es la vagotomía, este es el nervio vago, como les decía. El nervio vago tiene dos ramas una vez que atraviesa el cardias, ¿no es cierto? El izquierdo va a tener un ramo hepático y va a tener un ramo gástrico. El derecho va a tener un ramo celíaco y también va a tener un ramo gástrico, ¿ya? Nosotros actuamos en esta fase gástrica de la digestión. Hasta acá es la fase cefálica, ¿ya? Entonces, estos son los nervios de Grassini y este final de acá es el nervio de la Target, que llega hasta el píloro, ¿no es cierto? Y favorece, este nervio favorece la dilatación del píloro y favorece el vaciamiento gástrico. Entonces, si nosotros hacemos una vagotomía troncular, o sea, seccionamos el vago acá, entonces nos vamos a echar los ramos hepáticos y los ramos celíacos, ¿no es cierto? El paciente, y obviamente también nos vamos a echar
la irrigación del píloro. Entonces el píloro no se va a relajar, sino va a generar un espasmo, ¿ya? Entonces, a esta técnica de vagotomía troncular, ¿no es cierto?, podemos asociar, la mayoría de las veces, se puede asociar una piloroplastia, ¿sí? Así como en la parte del esófago, en el esfínter esofágico inferior, hacíamos una miotomía de Heller, nosotros acá también podemos hacer una piloroplastia, o sea, hacemos una sección de la musculatura, ¿no es cierto?, a nivel del píloro, ¿no?, para permitir el vaciamiento gástrico, ¿no? Pero la mayoría de estas vagotomías están asociadas a antrectomías, ¿ya? Entonces eran técnicas radicales, pues la vagotomía iba con antrectomía, ¿no? Y la antrectomía, o sea, hace una resección de todo el antro pilórico, acá, hacemos una sección, de tal manera que se llevaban tanto la fase cefálica como la fase gástrica de la digestión. Ya no había estímulo y no había secreción ácida por estimulación de las células G, ¿no? Entonces, una vagotomía troncular siempre debe ir seguida de una piloroplastia, ¿no es cierto?, o una antrectomía, ¿ya? La vagotomía selectiva, ¿no es cierto?, es aquella en la que se seccionaba solamente el ramo gástrico. Recuerden, este es el ramo hepático y solamente cortamos acá, ¿ya? De tal manera que seccionamos los famosos nervios de Grassini, pero también seccionamos el nervio de la Target, acá. Entonces, una vagotomía supraselectiva siempre tiene que ir seguida de una piloroplastia, porque si no, el píloro queda en espasmo y no existe vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces, esa es en la selectiva. Siempre tiene que ir con una piloroplastia. Las piloroplastías se hacen en sentido longitudinal, ¿no? Existen dos tipos de piloroplastia que podemos hacer. La famosa FINE, nosotros hacemos una sección longitudinal de la pared gástrica y hacemos una rafía vertical. O sea, cortamos la pared gástrica en forma longitudinal y volvemos a suturar o a rafiar, pero en forma vertical. ¿Ya? Esa es la famosa FINE, ¿no? Sección longitudinal. Cortamos en este sentido, pero lo cerramos así. Hacemos una sección longitudinal, perdón, transversal, y suturamos en sentido longitudinal, de tal manera que abrimos el píloro, ¿ya? Y la otra es la famosa Yabulay, en la que nosotros hacemos una sección a nivel del píloro, antropíloro, en el estómago, y otra sección a nivel de la primera porción del duodeno, una incisión acá y otra incisión acá, ¿no? Entonces, al incidir acá y al incidir acá, nosotros hacemos una anastomosis. En realidad sería una gastroduodenoanastomosis, funcionaría como una gastroduodenoanastomosis, ¿no?, saltando o sorteando el espasmo pilórico que se va a presentar en estos pacientes, ¿no? Entonces, una selectiva siempre tiene que ir acompañada de una piloroplastia. Cual sea, las que le he indicado, tiene que ir. Y la tercera es la vagotomía supraselectiva. En la supraselectiva, como ustedes ven acá, lo que cortamos son, ¿no es cierto?, los ramos que van a inervar la zona antral, que son los famosos nervios de Grassini, con la idea de respetar este nervio que llega hacia el píloro, que es el nervio de la Target, ¿ya? En este caso solamente se seccionan estos nervios y no tenemos que hacer ninguna técnica de liberación de píloro porque la inervación está conservada acá, ¿ya? Entonces, de todas ellas, ¿cuál tendrá mayor recidiva? La ultraselectiva, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una cirugía compleja en la cual debemos identificar ramos más cortos, ¿no? Y si tenemos pacientes que están, de fondo tienen, como les decía, gastrinomas o un síndrome de Zollinger-Ellison, estos pacientes van a recidivar y van a generar nuevamente úlceras pépticas, ¿no? Entonces, la que más recidiva tiene es la ultraselectiva. La que menos recidiva tiene es la vagotomía troncular, y obviamente si va asociada a una entrectomía, como les decía, pues ya qué recidiva va a tener si no va a quedar región antral en el paciente, ¿no? Entonces son cirugías de úlcera péptica.
de, de úlcera péptica. Las complicaciones como la hemorragia digestiva alta se pueden tratar por una gastrotomía, hacemos una sección longitudinal del estómago y buscamos la lesión sangrante y hacemos una rafía y cerramos, y ahí quedó todo, ¿no? Cuando existe una perforación, por ejemplo, la perforación más frecuente son en la cara anterior del estómago y en la zona antral, ¿no? Igual hacemos un reavivamiento del borde, ¿no?, de la lesión y hacemos una rafía y le ponemos un parche de Piplon encima, la técnica de Graham, ¿no? Otra de las complicaciones es los famosos, las estenosis post-úlcera, ¿no? Por retracción. Se generan estenosis a nivel de la zona antropilórica. Si tenemos una estenosis, lo que vamos a realizar es una piloroplastía, ya sea fine, haciendo una disección longitudinal y haciendo un cierre, haciendo una incisión transversal o horizontal y haciendo un cierre longitudinal, o haremos una yabulay, pues no, una gastroduodeno anastomosis acá, ¿no? Técnica de piloroplastía, ¿no? Entonces esas son las complicaciones más frecuentes en cuanto a las úlceras pépticas, ¿no? Esto también es pregunta de examen, ¿eh? Las recidivas y el nervio que se respeta cuando hacen la vagotomía supraselectiva sobre todo. Muy bien. Paciente varón de 40 años que presenta un cuadro súbito de dolor empuñalada, dice, en el epigastrio, con sudoración y taquicardia. La radiografía de tórax en bipedestación pretende confirmar. Dolor empuñalada casi es patognomónico, por así decirlo, una perforación, sobre todo gástrica, ¿ya? Y los pacientes vienen así, créanme. Y en el lapso de 2 a 4 horas, esos pacientes están haciendo abdomen en tabla, ¿no? Se ponen marmóreos, la piel se pone marmórea, ¿no? Y generan sepsis, ¿no?, inmediatamente, por la irritación que genera el jugo gástrico. Entonces, ¿qué nos va a generar la perforación, la radiografía en bipedestación? ¿Para qué pedimos? Precisamente para ver si es que hay neumoperitoneo. Neumoperitoneo se traduce en el famoso signo de Joubert, aire subdiafragmático, ¿no es cierto? ¿En qué diafragma? En el derecho, ¿cierto? Neumotórax, no vamos a ver neumotórax porque no estamos pensando que puede ser un trauma torácico. Pancreatitis aguda, el dolor también puede ser empuñalada, pero la característica es la irradiación en cinturón. Y en una pancreatitis no le vamos a pedir radiografía, pues, ¿cierto? En una pancreatitis lo que haremos es primero determinar el grado de pancreatitis que tiene, ¿no? Si es una leve o severa. Y si es severa, si es leve, manejo médico, reposo gástrico. Y si es severa, pediremos tomografía de acuerdo a los criterios de Ramsson que tenga el paciente, ¿no? Y sacamos su índice de severidad tomográfica de acuerdo a como lo vamos a ver, bueno, en otras clases, ¿no? Disección de la aorta. Una aorta disecante también puede generar dolor. Generalmente, si son infrarrenales, son los que más problemas nos traen, ¿no? Pueden generar incluso perforaciones y una catástrofe abdominal, ¿no? Estaremos pensando en un hematoma de la zona 1 retroperitoneal, ¿no? Perforación de una úlcera duodenal. La radiografía, bueno, pretende confirmar que esté perforada una úlcera duodenal. Cuando se perfora hacia la cara anterior puede generar neumoperitoneo y sí lo podemos ver en la radiografía. El problema es cuando se perfora hacia la cara posterior. Cuando se perfora hacia la cara posterior, la clínica va a ser limitada, a pesar de que, como les decía, que el segundo elemento que puede el tercer elemento que irrita es el jugo intestinal, ¿no? En este caso, las perforaciones posteriores muchas veces incluso son imperceptibles, generan un dolor y todo el tejido, la grasa retroperitoneal puede contener esa perforación. A diferencia que en la parte anterior, recuerden que el espacio libre que genera la cavidad abdominal puede generar la efusión libre de los líquidos y eso genera la irritación. Entonces, si la perforación duodenal es en la cara anterior, lo podemos determinar con una radiografía y un neumoperitoneo. Pero si es a la cara posterior, muy difícil. Generalmente cuando es a la cara posterior, incluso si es que hay líquido, puede difundirse a través del retroperitoneo hacia el mediastino, a través de los hiatos. Entonces podemos encontrar neumomediastino en este caso, ¿no? Si pensamos que la perforación es a la cara posterior. Ahora, las perforaciones duodenales en la cara posterior generalmente están asociadas a procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, las famosas CEPRES. Cuando hacen papilotomías, ¿no? Cuando la sección de la papila es muy profunda, generalmente se perforan.
Muy pocas veces las perforaciones de un hueso duodenal van a ser hacia la cara posterior, la mayoría son hacia la cara anterior. Y si son a la cara posterior, una perforación o una hemorragia es catastrófica por los vasos que están en esa zona, ¿no? Neumoperitoneo es lo que vamos a buscar en una radiografía de tórax, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Precisamente esto, ¿no? El famoso signo de Joubert, que es el aire subdiafragmático derecho, ¿no? Eso también le suelen preguntar. Ahora, no es patognomónico de perforación gástrica. Cualquier víscera hueca perforada puede dar Joubert, duodeno, asa yeyunal, asa ileal y colon. Cualquier asa perforada puede dar neumoperitoneo. Estómago, obviamente, ¿no? Un varón de 48 años sin antecedentes digestivos de interés, dice, tratado con AINES, es intervenido con carácter de urgencia por hemorragia digestiva alta provocada por una úlcera gástrica solitaria en el fundus del estómago. ¿Cuál de los tratamientos siguientes es el más adecuado? Sutura de la úlcera, vagotomía y piloroplastia. Bueno, si nosotros hacemos, si ya tenemos la localización, mire, nos dice que es una úlcera gástrica solitaria en el fundus del estómago, ¿no? Recuerden que anteriormente el tratamiento de las complicaciones, inclusive de la cirugía por úlcera péptica, era radical, ¿no? Ahí tienen las vagotomías y ahí tienen las antrectomías, ¿no? Las piloroplastías. Pero actualmente ya no, porque el arsenal médico favorece al paciente. O sea, nosotros podemos hacer un control vascular del sangrado, ¿no? Y el paciente sigue con el tratamiento instaurado por el gastroenterólogo con inhibidores de bomba y cada vez los inhibidores de bomba son mucho más específicos, tienen antiácidos, tienen protectores de mucosa, ¿no? Entonces el arsenal que tienen es muy favorable ahora, entonces estos pacientes ya no llegan a este tipo de cirugías, ¿no? Entonces hacer una gastrotomía y una sutura de la úlcera sí la podemos hacer, cohibiendo la hemorragia, pero no asociamos vagotomía ni piloroplastia actualmente, ¿no? Sutura de la úlcera, si hacemos sutura de la úlcera, ¿no? Antrectomía y Billroth 1, ¿no? Antrectomía, bueno, es una cirugía radical para una úlcera péptica hoy en día, ¿no? Y recuerden que inclusive la cirugía por hemorragia digestiva alta está indicada solamente en caso el manejo médico falle, ¿no? En caso de que el tratamiento endoscópico falle, y para eso no es solamente, son 3 intentos de endoscopía, tratar de manejar el cuadro, y recién nosotros entramos, pacientes politransfundidos, más de 5 paquetes, o pacientes hemodinámicamente recontra inestables en los que no se puede manejar médicamente pues el problema, ¿no? Entonces, entrar a hacer una gastrectomía en un paciente que está en shock hipovolémico, por ejemplo, por un paciente, como ven, ¿no? Estos pacientes generalmente entran en estado crítico. Entonces, pacientes en este estado, hacerles una antrectomía y una anastomosis, pues no se hace, ¿no? Simplemente hacemos una gastrotomía y sutura de rafía, control de hemostasia de la zona sangrante, ¿no? Biopsias múltiples y cierre de la úlcera. Se puede hacer biopsias y podemos hacer el cierre de úlcera, sí se puede hacer, esto es una respuesta óptima. Lo importante es controlar la hemorragia, ¿no? Escisión en cuña y biopsia, vagotomía y piloroplastia. Técnicamente, recuerden de que la cirugía de urgencia, ¿no? La cirugía de urgencia para una úlcera péptica complicada con hemorragia es esta, ¿no? La vagotomía, en este caso sería selectiva, y la piloroplastia. Cuando se trata de una úlcera de urgencia y les viene la pregunta así, pero si acá diría vagotomía selectiva, esa sería la respuesta. Ya más piloroplastia es el tratamiento de elección en una cirugía de úlcera péptica complicada con una hemorragia en emergencia, ¿no? Vagotomía, antrectomía y Billroth 2 es una cirugía muy grande, ¿no? Para tratarse de una hemorragia digestiva alta. Entonces podemos hacer una biopsia múltiple y cierre de la boca de la úlcera, ¿no? Para poder determinar, ¿no? Lo más simple es lo más adecuado. Pero recuerden, muchas veces, en muchas preguntas van a encontrar de que el tratamiento para una úlcera péptica complicada de urgencia, ¿no es cierto?, va a ser una vagotomía más piloroplastia, vagotomía selectiva más piloroplastia.